Compañeros, compañeras, licenciada, familia de Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, un caluroso y respetuoso saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre dos procesos cognitivos básicos que son la sensación y la percepción. Todos los seres humanos percibimos el mundo exterior a través de los sentidos, pero nuestra percepción depende también de nuestras experiencias anteriores. Constantemente nuestros sentidos son bombardeados por una multitud de estímulos. Un estímulo es la energía física que produce una excitación en un órgano sensorial. Los sentidos nos ofrecen un panorama interesante del mundo, pero no siempre son capaces de transmitirnos una imagen exacta de la realidad. De hecho, construimos cantidad de instrumentos para amplificar nuestros sentidos. ¿Qué es la sensación? La sensación consiste en detectar algo a través de los sentidos y los receptores de sensación internos sin que aún haya sido elaborado o tenga un significado. La sensación se origina cuando el órgano de un sentido receptor es estimulado por una energía física, color, olor, etc. Nuestro cerebro organiza la información que proviene de los sentidos y otorga un significado a las sensaciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre las sensaciones exteroceptoras, que básicamente son 5. Está el gusto, que es el sentido de carácter químico, nos permite percibir muy pocos sabores, básicamente son 4: ácido, salado, dulce y amargo. La riqueza de gustos se consigue combinando estos 4. Luego encontramos al olfato, que es el sentido químico. El estímulo son las sustancias volatilizadas que excitan los receptores presentes en la parte superior de las fosas nasales. Luego encontramos a la visión, que la mayor parte de información exterior que se obtiene es visual. La vista es considerada el sentido por preferencia en nosotros los seres humanos. Nuestros ojos son el órgano más importante y trabajan juntos para transmitir imágenes al cerebro al tratar del nervio óptico. Luego encontramos a la audición, que es fundamental para la comunicación por medio del lenguaje. Somos muy sensibles a las diferencias del sonido y podemos diferenciar entre las voces de personas. Luego encontramos al tacto, que en nuestra sociedad lamentablemente se inhibe porque se asocia al interés sexual, aunque el afecto no es lo mismo que el sexo. La percepción es un proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas dotadas de sentido. La percepción no es sólo una mera suma de los estímulos que llegan a nuestros receptores sensoriales, sino que cada individuo organiza la información recibida según sus deseos, necesidades y experiencias. Los principios más importantes o leyes gestálticas propuestas por los psicólogos son cierre, proximidad, similitud, simplicidad, figura, fondo. Ley de cierre. La figura se presenta incompleta o discontinua, pero la percibimos completa, ya que nuestra mente la completa. Aunque las líneas no están unidas, se pueden percibir un triángulo. Solemos agrupar en términos de figuras cerradas o completas en lugar de figuras abiertas. Por tanto, tendemos a ignorar las discontinuidades de la figura. Ley de proximidad. Consiste en percibir agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros. La mente, por ejemplo, ahora percibe unas columnas o carreteras. Tendemos a agrupar los elementos que se encuentran más cerca entre sí. Ley de similitud. Tendemos a percibir agrupados los objetos iguales. En esta figura miramos las filas de círculos y X, pero no apreciamos las columnas. Agrupamos los elementos de apariencia similar. Cuando miramos una figura, la percibimos de manera más simple posible. Se percibe ahora un diamante o un rombo, pero nadie aprecia las dos letras K, una enfrente de la otra. En sentido general, cuando observamos un patrón, lo percibimos del modo más básico que no es posible. Ley de figura de fondo. En esta figura se presentan dos dimensiones, figura y el fondo. En este caso, dos personas o una copa. El hecho de que podamos ver la misma imagen en más de una forma ilustra un punto de importancia.
No se trata solo de responder pasivamente a los estímulos visuales que llegan a nuestras retinas. Nuestros sentidos no son siempre capaces de transmitir una imagen fiel de la realidad. Los trastornos de la percepción tienen distintos niveles. Podemos encontrar las ilusiones, que es una deformación del objeto percibido debido a una percepción falsa o un error del reconocimiento. Se distinguen varios tipos de ilusiones. Por ejemplo, está la falta de atención, que son frecuentes en la vida cotidiana, las ilusiones catalímicas, que deforman los objetos o situaciones por influencia de los sentimientos o emociones. También encontramos las alucinaciones, que son percepciones sin objeto, según el canal sensorial por el que se perciben. Se dividen en acústicas, visuales, gustativas, olfativas y táctiles. También podemos encontrar la agnosia, que es la incapacidad de identificar o reconocer estímulos por un sentido particular, aunque la persona tenga bien sus órganos sensoriales. ¿Cómo mejorar la percepción y las sensaciones? Podemos hacer el juego del toca y pasa, crear una caja de las sensaciones, organizar un ritual de masaje o crear una cabaña multisensorial, que básicamente es un lugar tranquilo especialmente adaptado para el desarrollo de la curiosidad del niño, a base de bolsas, pelotas, espejos, bastones de lluvia, bolas olorosas. Cada objeto estimula uno o varios sentidos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.